Bueno, vamos a hablar de vino y vamos a hablar de vino asturiano. Estamos con José María Martínez de Bodega Martínez Parrón. Estoy seguro que muchos ya lo visteis por muchos chigres asturianos, pero todavía no son suficientes. Queremos que el vino asturiano esté presente en toda la restauración. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Bien. Bueno, lo primero, cuéntame, porque tú ya es tercera generación de viticultores. O sea, vosotros lleváis toda la vida dedicándoos a, bueno, toda la vida, o profesionalmente o como parte de la vuestra vida, según la economía, a plantar vino asturiano. Sí, como bien dices, soy tercera generación de viticultor. Los viñedos que yo ahora atiendo, antes los atendió mi padre y antes mi abuelo. Tuvimos la fortuna de poder compartir esta pasión, porque es pasión, con las tres generaciones en vida. Entonces hubo una transmisión muy especial del sentir tanto al cultivo como ese valor emocional de poder seguir manteniendo el legado de mi familia. Cuéntame, porque en tres generaciones supongo que cambió mucho sobremanera. Al principio el tinto estaría mucho más presente y el blanco estaba ahí como casi medio tirado, ¿no? ¿O no? Sí, un poco eso, los viñedos viejos tenían mayoritariamente variedades tintas, había alguna presencial de blanca, pero sí, mayoritariamente eran variedades tintas y bueno, yo desde que nací tengo el recuerdo de vivir entre las cepas, entre la viña. Claro. Sí. Y luego aparte a mí chivaron, que es el más heroico de todos los viticultores. Quiero decir, tú lo que tienes en Barceniechas, ¿no? Sí, en Barceniechas. No hay nada, supongo que va a ser de los, no sé, 20, 30 grados de inclinación. Un prau llano ni de coña, ¿no? No, allí los prados llanos no se encuentran y sí, yo de las 3,5 hectáreas que tengo, más o menos 6-7 campos de fútbol en dimensión, sí. Unas 13.000 plantas, mis 13.000 niñas, es 13.000. El ser vivo con quien más comparto, incluso que nadie más de mi familia, y tengo pendientes, las superiores son las más fuertes, son del 70%. 70%. Sí. Vale. Todo esto está muy bien recalcado porque tú, con inclinación del 70%, no hay máquina que puedas meter. No puedes, o sea, tú hacer una terraza ahí es imposible. Sí tengo zonas de terraza, ¿Sí? En bancales, pero sí, la mejor máquina que tenemos son nuestras manos, claro, y nuestras piernas. Esto dígolo por los y los repugnantes que te atopes de cuando en cuando y te di, el vino de Cangas es muy caro y yo apetecíame vete ahí de cabeza, castrón, ir tú a apañar aquello. Sí, la gente, bueno, hay esa comparativa de decir, no, hay vinos de otras zonas más baratos o eso, sí, los hay más baratos. En otras zonas conocidas hay vinos buenos y malos, como en todos los lados. Entonces, al final, si te quieres beber un Alvarín tinto, un Carrasquín, un Alvarín blanco, un verdejo negro, o vas allí o no tienes esa oportunidad de poder probarlo. Entonces, aparte de tener vinos de mucha calidad, también son de muchísima exclusividad. Uh-huh. El término caro es muy relativo. Yo en las visitas que hacemos de enoturismo, en el momento que la gente está en el viñedo dice, ojo, esto ya de caro no tiene nada, me está pareciendo barato este vino. Yo creo que nos cambia muchísimo la percepción del vino asturiano en el momento en que vamos allí y conocemos un poco cómo se fae, porque la gente que fala por ignorancia, no hay otra. Tú esto no lo puedes comparar con un vino del Bierzo, por ejemplo, que son prados infinitamente más llanos. Claro, el dicho de una imagen vale más que mil palabras, claro. Es un dicho súper acertado y bueno, pues por decir algo, mis jornadas en viñedo no son de menos de 14, 15 horas. La jornada más larga de 2024 fueron 21 horas. Empecé un día, hice noche y tiré hasta el día siguiente hasta que el cuerpo aguantó. Entonces, para mí hay que darle un valor económico al vino, pero, o sea, para mí con el trabajo que da y la dedicación, el mimo y la pasión con la que la hago, para mí ese vino no tiene precio. Y sobre todo que se sepa, muy importante, este labor de apertura que estáis haciendo muchos, ¿no? De pedagogía, oye, venir aquí, venir a conocerlo, aquí no hay ninguna trampa, no metemos historias a la uva, no hacemos nada raro, simplemente son paisanos y paisanes trabajando la tierra, trabajando la vid
y pañando la mano Mm. y luego haciendo el vino. No hay mucho más secreto, ¿no? No, no, no. El mundo del vino tiene, ahora mismo está, digamos, tiene cosas muy, muy raras o muy especiales, pero al final el vino es vino siempre. Entonces, cultiva buena uva, llévate buena materia prima, elabora bien los vinos con mucho cuidado, sobre todo, yo hago mucha hincapié en la limpieza. El vino es un alimento, entonces la limpieza es fundamental y al final el vino es el producto que mejor me representa como persona, como viticultor y Qué como bien. bodeguero. Y supongo que, claro, y es muy guapo un día de sol en septiembre, octubre, ir a apañar allí, queda precioso para las semillas, pero cuando está la helada y cuando metes la nieblina ahí, de esta, porque la nieblina allí para Chumés y también de estos con humedad, estar ahí también fastidia. Y estar, lo que dices, 14 horas con el jumbo ahí también, ¿eh? Sí, por medio para Y es llevarse duro, esas uvas a casa hay Es mucha duro. batalla. Yo, o sea, pues me toca comerme desde los bajo cero de diciembre de podando. Esta campaña estuve podando varios días a 5 bajo cero. Te toca también comerte los 40 grados de agosto de las 3 de la tarde. Entonces, bueno, eso, Claro. como digo yo, dentro de una botella no, para mí no va un producto, va un paisaje, una historia familiar, el sudor. El sudor de mi frente, muchas veces la sangre de mis manos y para mí eso no tiene Claro. precio. Porque uno de los grandes secretos del vino, aparte de la orientación y cómo te ha puesto, y el gran contraste térmico que hay en el occidente y el suroccidente asturiano, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, tenemos un clima muy, muy difícil ya de mano. Para mí es un clima al límite. Como digo yo, el que hace uvas allí las hace en cualquier otro sitio, pero el que las hace en otro sitio no las hace allí. Ujú. Y sí tiene mucho contraste de clima, variación térmica, el tema de nieblas, como bien decías. Luego también ya yendo más lejos, pues con permiso también del clima y de la fauna, que en la Claro. fauna pues tenemos pájaros, jabalí. Yo en parcela tengo oso pardo desde el año Metiésetelo pasado. suya, ¿no? Del año pasado tengo vídeos estando yo en parcela, el viticultor en la parcela y el oso dentro de la parcela, que yo creo que Callao. eso no se puede ver en ningún sitio del mundo, Joder. que el viticultor comparta ese hábitat a la vez en presencia de oso pardo. Y lo lo que fai es trozar, básicamente, ¿no? Al final los bichos lo que quieren es comer Sí. y lo que está dulce les gusta, entonces eso, al final lo que quieren es comer, comen la uva, sí. Claro, vale. Sí, sí. Joder, increíble. Vale, si estoy yo ahí, veo un bicho de esos por ahí por medio atravesado, dame mal, tío. O sea, es flipante. A todos se acostumbra uno. Como para no llamarlo heroico, aquello, entonces. Con tal de defender las uñas, Claro. las uvas le echas las uñas al bicho sí o sí. Y luego a ti, ya tercera generación, pues eso, iréis comprando praos, ampliando, pañabais para otros. A ti de repente esto pruyóte y dijiste, voy a ponerme yo a hacer vino. Yo, bueno, mis abuelos ya tenían viñedos cuando se instalaron en los años 1950 allí en las Barzañellas, fueron comprando pequeñas parcelitas hasta hacerse con una superficie importante de viñedo. Esas 3,5 hectáreas que hoy haya viñedo, en aquel entonces ya eran viñedo. Mi abuelo atendía las viñas con la ayuda de mi padre, pero mi padre fue una de las personas que se fue a la minería y no podía ayudarlo tanto. Entonces fue desapareciendo superficie de viñedo hasta quedar a modo autoconsumo. Y en el año 2000, cuando se empezó con el inicio de la recuperación en la actualidad de la viticultura de la zona, decidimos, ya con mis abuelos fallecidos, decidimos mi padre y yo empezar la reconquista. Volver a recuperar esa superficie de que en aquel entonces era viñedo. Lo conseguimos, incluso crecimos más. En superficie en propiedad pegado al viñedo tenemos más de esas 3,5 hectáreas, que podrían más que duplicar la producción. Joder. Pero bueno, después de 20 años dedicado un cuerpo y alma al viñedo y al mundo del vino allí, voy a estarme quietecito, voy a disfrutar de lo conseguido en estos 20 años y no descuidar esa palabra que se llama vida, que también tenemos que tenerla en cuenta. Parece bien, o sea, porque y una vida muy, muy sacrificada, porque la gente piensa que sí, tenéis ese periodo de septiembre a casi a viento en el que estáis pañando después y elaborando el vino casi todo a la vez.
pero ya que el resto del año todo eso lleva un trabajo descomunal. Sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, todo el año he seguido, de lunes a domingo. Claro, La claro. viña no entiende de sábados, de domingos, de No hay festivos, vacaciones, ni de nada. No. ¿Qué es eso? Dices, Y- vamos a la descarga, pues ala, de Es doblete esto, luego para allá. paro eso, 3 días del Carmen y atascado, sabiendo que luego ya tengo trabajo acumulado. Entonces, sí, sí, el trabajo es totalmente continuo y eso, vendimiamos finales de septiembre, principios de octubre, elaborando vino. Yo el 10 de diciembre empiezo a podar para acabar a principios de marzo y ahí estoy compaginando las podas de día con las elaboraciones del Claro, vino de noche. Como claro. digo yo, incluso a veces duermo. Madre mía, increíble. Eh, y qué tal? Porque supongo que será un reto descomunal. Ponete tú de repente, experto, eso, en empañar la uva, en ponerte tú de repente a elaborarlo, que en casa faríais vino, lo elaborabais, pero no a nivel profesional. Sí, yo llevo desde niño elaborando con mi padre y con mi abuelo vino, luego con mi padre, y bueno, pues llevo ya toda la vida elaborando vino. Mi filosofía es respetar al máximo esa identidad de la uva, ese clima atlántico que tenemos y esos suelos de pizarra, y atesorar esa identidad, que en ninguno de los procesos se pierda. Ujú. ¿Vale? Porque hay la obsesión ahora mismo de parecerse a vinos buenos y el término vino bueno no está definido. Vino bueno es el que más te gusta. Entonces yo lo que intento es llevarme a esa botella, en esa elaboración. La filosofía es de la manera tradicional que hacía con mi padre y con mi abuelo, aplicando técnicas actuales, pero respetar al máximo esa identidad de territorio, para que me parece fundamental que un vino, una vez que conoces los vinos Martínez Parrendo, los puedes probar aquí en Madrid, en Hong Kong o en Nueva York, pero que lo reconozcas y que te posicionen en una zona geográfica, porque eso me parece fundamental, porque eso es identidad, Claro, que un producto hable de un territorio. claro. Dentro de eso tienes dos grandes games, ¿no? El blanco, que es monovarietal, con el albarín blanco, y luego tienes un tinto que asunta el carrasquín, que puede ser mi uva favorita, maravilla, Sí. y el albarín negro también. Sí, sí, el carrasquín, el blanco, albarín blanco monovarietal, el tinto carrasquín con albarín negro y un poquitín de verdejo. Tengo una También. pequeña parte de verdejo, Vale. no va reflejado, digamos, en la etiqueta porque es una mínima parte, pero al final estamos hablando de las variedades autóctonas. Creo que ese es el camino, sin lugar a dudas. Tienen calidad y sobre todo tienen identidad, Ujú. diferenciación. Falando de eso, carrasquín, yo creo que hay una uva, porque bueno, tuvo albarín negro, verdejo, puede haber cosas por ahí, o sea, crecieron dentro de la zona de Cangas desde más siglos con una identidad propia, pero yo creo que la más extremada, la más diferente de todas las uvas que yo probé nunca es la del carrasquín. Sí, la verdad que es una variedad. Yo era totalmente amante del albarín negro. Siempre elaboré mis vinos con albarín negro. Es muy frutal, muy golosa, pero... Y probaba carrasquines por allí digamos, de otras bodegas y no me decían nada. Hasta que monté la bodega profesional, vinifiqué el carrasquín por separado y me parece, o sea, es totalmente diferente a lo que estaba probando. Una uva súper que expresa muchísimo, muchísimo suelo, Y es como una tierra, ¿no? identidad. Y es muy terrosa, Es muy suelo, mineral, muy... muy mineral, súper mineral. Y Sí, aparte de conjugándose con la pizarra que tenemos, claro. hacen una identidad brutal. Eh, los vinos de Cangas en general son vinos que en teoría tienen un menor grado alcohólico, ¿no? O sea, Mm, son vinos muy frescos, que sí, eso ahora está de modísima. sí. Pues, todo el mundo dice los vinos atlánticos y yo, coño, y los del el interior del Cantábrico, que En están aquí. donde gira Sí, porque el bueno, Atlántico. lo nuestro ya no es y el Atlántico, pero dices la Ribera Sacra, toda la Mm. zona del Bierzo y toda la zona asturiana, y una zona yo creo que ahora muy, muy, muy de moda, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que, o sea, mi apuesta cuando empecé a comercializar los vinos y a elaborar de modo profesional, mi apuesta era de vinos jóvenes, afrutados, fáciles de beber, frescura, ¿vale? Disfrutar de bebiendo vino, trago largo. La moda iba un poco en vinos de mucha graduación, 14 grados.
Para mí barriques, meter sí, gran reserva sí. y tal, vinos casi que pudieras cortar con cuchillo, ¿no? Para mí el vino es un elemento y un alimento sociabilizador. Entonces yo quiero estar igual si me bebo un vino que 3 que 5. Vinos de alta graduación no te permiten esa, digamos, esa parte tan social. Tienes que estar preocupándote de lo que te va a hacer el vino. Yendo a este tipo de graduaciones puedes estar sociabilizando sin tener esa preocupación de hasta dónde puedo llegar con el vino. Uh-huh. Y con todo esto, pues este año en el CIMBE, que lleva un concurso internacional de vinos y espirituosos, a tu Blanco Premium, que ya me vas a contar la diferencia, dieronte al Albarín Blanco una medalla de oro, que eso ya es la de mi madre. Sí, la verdad que fue una satisfacción muy grande el que le dieran a ese Albarín Blanco Premium 2023 ese reconocimiento, compitiendo con vinos de todas las comunidades autónomas y países del medio mundo. Sí, sí, sí. Ahí presentas miles de vinos. Grandes potencias de vino como Alemania, Argentina, Reino Unido, Italia. Entonces, o sea, fue una satisfacción muy grande y eso, normalmente hablando de gamas como hablábamos antes, tengo la gama Premium en blanco y en tinto. No todos los años hay la gama Premium. Por ejemplo, en el 23 hubo la de blanco, no hubo 24. Cuando el vino tiene unas características concretas diferentes que yo busco, pues hay Premium. Si no, no lo hay. También dependiendo, dentro de la parcela hay diferentes suelos y microclimas, entonces ese vino también es de unas zonas concretas del viñedo. Y luego además hay que ir quitando un poco el estunes de lo del vino blanco, tomarlo del año, ¿no? O sea, tú puedes estar tomando ahora un vino 2023 o incluso si el vino da para más, guardarlo unos añinos y un vino blanco que no pierde frescura, no pierde acidez y tiene un poco más de redondez, o sea que yo creo que está muchísimo mejor que tomarlo hoy del año. Sí, o sea, yo entre las dos gamas de vino, digamos el joven, el del año, yo lo defino como el adolescente, el rebelde, ¿vale? Claro. El que tiene nervio, rebeldía. Y estos, los premium, normalmente los dejo sobre 10 meses o así en botella. Y la verdad que los vinos de Cangas necesitan o sea, les viene muy bien ese tiempo en botella. Este premium blanco que le dieron la medalla de oro tiene 6 meses sobre Elías y 10 meses de botella. Y eso, pues, la rebeldía que tienen digamos, la gama básica, esas aristas que ese tiempo en botella se lo pule y esas lías le dan mucho más volumen en boca también. Claro, era lo que te iba a preguntar. Hay veces, yo de unos años para acá, lo que comentabas antes, ¿no? Que yo veo en algún vino blanco de Cangas que no yo juzgar porque esto y un camino necesario, ¿no? Que cada uno se va especializando en lo que quiera, pero sí que ves vinos blancos mucho más facilones, afrutados, melocotón, perdiendo un poco esa acidez tan característica que a mí siempre me prestó, ¿no? Por eso que tú mantengas ahí ese punch, esa alegría, ese rock and roll, ¿no? Que poner aquí a CDC, sí. Yo creo que da también una declaración de intenciones. Sí, yo creo que, o sea, esa fruta de la variedad tiene que estar presente, evidentemente es su identidad de variedad, pero esa acidez es nuestro clima, tiene que estar ahí, ese nervio, esa frescura, no puedes, o sea, tienes que mantener esa identidad, como yo decía, no cambiar, digamos, la personalidad de un producto que nace, se desarrolla y se elabora en un territorio, tiene que seguir hablando de ese territorio, de variedad, de clima y de suelo. Tú me contabas que tienes 3,5 hectáreas y posibilidad incluso de seguir creciendo, que de momento no lo vas a hacer porque no te da la vida para más, pero sí que a veces yo pienso que con los vinos asturianos tenemos un problema de crecimiento, ¿no? Y es verdad que vendéislo todo o casi toda la producción, en Cangas para encima bebes la de mi madre, no hay una crítica, quítame la gorra, o sea, no pasa nada, pero a veces faltándonos un poco pensar a medio y largo plazo, ¿no? De cómo podríamos esto crecer, ¿no? Porque no hay morrer de éxito, y es que el albarín blanco casi no lo podemos probar si no lo compras al mes de salir. Sí, la verdad que son vinos que gustan mucho, tanto local, regional como nacional.
Y eso, yo creo que, bueno, como empresa, personalmente, creo que lo normal es ir pasito a pasito. Cuando acabes la producción, tener ese dato de cuánto dejarías de vender, cuánto tienes que plantar. Y creo que ese crecimiento tiene que ser un poco escuchando al mercado. Porque al final, si te tiras a la piscina, tienes mucha producción y no la vendes, también te ves en un problema. Entonces yo creo que, afortunadamente en mi caso, tengo el suelo para seguir creciendo, para seguir plantando, y creo que debe ser muy sensato y muy racional esa forma de crecer. Y ahora está moda, además, ¿no? De ir mucho a vino de autor, vino de parcela, producciones más piquillines, pero a lo mejor elevando un poco el precio. Esas nuevas tendencias parece que va el camino un poco por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, mis vinos, la verdad, guardan una homogeneidad y una identidad característica porque son vinos que están todos las uvas, las vides están todas en la misma parcela, con la misma orientación. Yo creo que es la parcela más grande de la DO o de Asturias en propiedad. Entonces, claro, es como un pago, Claro, claro. entonces es las mismas características, no es como si tienes una viña en esta ladera, otra viña en la otra y otra en la otra, diferentes orientaciones, trabajo, diferentes suelos. claro. Entonces esto da unas uvas muy homogéneas con pequeñas variables por pequeñas diferencias de orientación y de suelo, pero esa variabilidad es mínima. Y como el viticultor no da lugar al azar a nada, pues lo tengo milimetrado, Claro, milimetrado claro. todo. Bueno, no quiero decirte, luego ya es tercera generación, aquello es lo mamadísimo, que creciste ahí. O sea, y bueno, y luego año tras año vas viendo porque te dices, va, pues ha salido un año un vino estupendo, ¿no? Pero cuando vas viendo les añades y ves que aquello sabe bien, pues dices, esto, la mano está. Sí, evidentemente la mano del bodeguero y del Claro, viticultor, cómo lo siente, cómo lo hace, el claro. mimo, el hacer las cosas con pasión, evidentemente es como un cocinero. Le puedes dar una materia prima a uno o a otro y al final la mano tiene mucho que ver. Por ejemplo, por eso la comida de las abuelas son inigualables. Claro, claro. Pues eso, la mano que cocina y en este caso que elabora el vino, pues lo hace con un mimo y con un conocimiento de muchas generaciones. Decías que no querías meterte, que ya tienes abondo con lo que tienes, pero esto de ir guardando vinos en barriques, probar elaboraciones distintas, yo qué sé, ahora que está muy de moda meter hormigón y movidas de esos, ¿tú eso qué? ¿Prúyete o de momento poco a poco? Yo mi filosofía es eso de hacer un producto que hable del territorio. Por ejemplo, si hiciese vinos, meter vinos en barrica no es 4 años, tal, para hacer un personalmente reserva. no es Ya. el gusto de mi vino. Mi Ujú. gusto de vino es vino joven. Pero claro, compras unas barricas que puede tener el de Rioja o el de Bierzo o el de cualquier otra zona. Te va a aportar cosas, pero te va a disfrazar cosas, identidad de zona que yo quiero que estén en primer plano. Entonces al final vas a perder identidad y ya parecerte a algo de otra zona. No, no es mi línea de trabajo. No lo descarto porque yo siempre estoy jugando, nunca me conformo con aquí y el ahora, ni en viñedo ni en bodega, pero no es mi línea de trabajo. Si el mercado me lo demanda, sin lugar a dudas, el mercado es soberano, pero no es mi identidad propia. Ujú. Y ya para acabar, y es verdad que de unos años para acá estáis haciendo un labor muy bueno y cada vez vemos más vinos asturianos que en Asturias. A mí siempre me dio muchísima vergüenza a topar vinos de, yo qué sé, de Murcia, de otros sitios, y no tengo nada en contra de los vinos murcianos, que está bueno, tomamos un jumilla, está muy rico, pero a mí lo que me daba vergüenza era que hubiera antes un jumilla que un vino asturiano en un restaurante. Dame la sensación que eso sí que está cambiando, pero queda un mundo todavía por hacer. Hay muchísimos asturianos que desconocen que se fai bien en Asturias, cómo se fae y lo bueno que está. ¿Qué piensas un poco de todo esto? Pues sí, sí, es verdad que está cambiando mucho porque cada día se están haciendo vinos mejores, muy buenos, y o sea, el asturiano, pues yo creo que nos falta
patriotismo, porque vemos una bandera de Asturias, sacamos pecho, suena la Asturias patria querida, nos cae una lagrimina, pero luego pero Rioja, de ahí para allá no pasamos. Entonces sí tenemos que tener más sensibilidad con ello, y al final está funcionando porque está cambiando la tendencia. ¿Por qué? Porque para creérselo el asturiano antes se lo tuvo que creer y reconocer el de fuera. Entonces ahora el asturiano se siente orgulloso y se identifica con este producto. Sí, sí. Bueno, pues José, Bodegas Martínez Parrondo, buscáis los vinos, probáislos, y si los probáis en Cangas va a prestaros más todavía, pero si no, de ir a cualquier restaurante y hacéis lo que fego yo, y decir, oye, vino asturiano, ¿cuál tienes? Y luego ya en función de eso decides a ti el que más te preste, que yo un ejercicio muy sano. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias, muchas gracias.